Bueno, si alguien puede buscar en Apocalipsis 11, versos 15 al 17, ponerse en pie y leerlo. Voy a hacer un repaso de donde quedamos el jueves pasado y es la institución del reino físico del Señor ya en su segunda venida. Ahí fue donde quedamos hablando del tema. Apocalipsis 11, versos 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Sí, ahí. Antes de entrarle al análisis de este verso, en relación con la institución del reino ya en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, como denominación, se ha apartado reconociendo el matrimonio gay. Pero eso no quiere decir que todos los presbiterianos anden mal, ¿verdad? Hay un movimiento de reforma entre la Iglesia Presbiteriana y miles de iglesias se han apartado, especialmente las negras, ¿verdad? Como ustedes lo pudieron ver ahí. Incluso la Iglesia Presbiteriana en Latinoamérica no apoya a la denominación en sí y ellos prácticamente se han apartado dentro de algo que ellos le llaman el movimiento de reforma dentro de la Iglesia Presbiteriana, ¿verdad? Igual ha ocurrido con todos los derivados de los wesleyanos, que son los metodistas, como esos que vieron ustedes ahí con las túnicas moradas, ¿verdad? Muchos han salido de la denominación, se continúan llamando presbiterianos y se continúan llamando metodistas, pero no están alineados dentro de la política en sí de la denominación que reconoce la boda gay, ¿verdad? Entonces quiero hacer esa aclaración porque yo por lo menos tengo dos buenos amigos en la iglesia hispana presbiteriana en Estados Unidos que están dentro del movimiento Reforma y están luchando fuertemente, ¿verdad? Se han ido de frente con esto. Y eso pues implica persecución ya en Estados Unidos, porque ya incluso hay pastores que han comenzado a ser multados. Ahora dentro de la misma ley de aprobación está el monitoreo de las prédicas de los pastores dentro de las iglesias para ver si no hacen una referencia incorrecta hacia la política de Estado que tiene que ver con la boda gay, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, este texto de Apocalipsis 11, del 15 al 17, ¿dónde se ubica lo que está haciendo este relato? Aquí. En la séptima trompeta. Recuerden que durante los 7 años que dura la gran tribulación hay 3 series de juicios. Comienzan con los 7 sellos, luego las 7 trompetas y las 7 copas. El séptimo sello contiene las 7 copas y las 7 trompetas, perdón. Y la séptima trompeta contiene los 7 sellos. Ahora, ¿por qué el ángel hace este anuncio justo cuando se toca la séptima trompeta? Porque ya no queda más. Es decir, vienen las 7 copas y son 7 juicios sumarios que vienen uno tras golpe del otro, o sea, prácticamente al final de la gran tribulación. Entonces, 7 juicios que están plenamente diferenciados a razón de lo que significa cada una de las copas, pero ya no queda más. Es decir, una vez que vienen esos 7 juicios, uno tras otro, galopantes, uno tras otro, como un martillo que cae sobre el clavo en 7 oportunidades y rápido, pues ya no queda más que la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué dice el ángel ahí en ese texto? Según lo que leyó Ulisa, han venido a ser del Señor Jesucristo. En otras palabras, el reino del Señor ya está siendo instalado en la tierra, ¿verdad? El Señor ya está viniendo y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la hueste que está ahí en el cielo en ese escenario? Adoran a Dios, ¿verdad? Adoran a Dios porque ya es un hecho. Recuerden que la gran tribulación comienza con un pacto que hace el anticristo, un pacto de él que se lo impone a Israel, un pacto de paz que él trata de hacerlo cumplir en 7 años, pero que en la mitad de la semana 70 o la gran tribulación lo rompe y entonces inicia una persecución descomunal, como nunca Israel ha sufrido de parte de un gobierno mundial, y luego viene el Señor e instala su reino sobre la tierra, ¿verdad? Entonces ve usted que el anuncio angélico es cronológicamente correcto, está en el momento apropiado, anunciando que el reino del Señor físico está a punto de instalarse en la tierra. Recuerden que el reino del Señor no solo es espiritual, es un reino político, es un reino físico. Es el Señor en el lugar donde Él fue humillado y crucificado,
ese va a ser el lugar de su exaltación. Es un reino sobrenatural, es un reino físico y profundamente espiritual, porque el gobernante, es decir, quien instala y el rey de ese reino es el mismo Señor Jesucristo glorificado. Amén. Y luego otro ángel se menciona que dice que tiene el evangelio del reino. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Si alguien se pone en pie y lo lee para los demás, lo vamos a agradecer. Hay otro aspecto de adoración. Dice que hay un ángel grande, poderoso, que proclama que el evangelio del reino, el evangelio eterno. El evangelio eterno, dentro del contexto de lo que hablan especialmente estos capítulos finales de Apocalipsis, no es otro que el evangelio del reino. Es decir, él está diciendo, señores, llegó el cumplimiento del propósito eterno de Dios sobre la tierra. El evangelio del reino es la proclamación y las buenas nuevas de que el rey está viniendo a establecerlo sobre la tierra, según el propósito eterno de Dios. La voluntad de Dios desde el pecado del hombre en el Edén fue esta: que la simiente herida de la mujer pudiera aplastar la cabeza del enemigo y de esa manera establecer al hombre en su lugar de bendición, que fue la tierra, como Dios siempre lo deseó. El propósito de Dios nunca fue truncado. A pesar de la temprana caída del hombre, el propósito de Dios se ha mantenido a través de los siglos, y aquí, en este momento que está haciendo este relato en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, se está cumpliendo. El reino de Dios está siendo instalado, el evangelio del reino es el evangelio eterno, porque el reino es eterno, amén. Y el propósito de Dios es eterno, y el rey sobre ese reino es eterno. Por eso es el evangelio eterno, amén. No es que es un evangelio diferente, sino sencillamente el ángel está anunciando que ese propósito eterno de Dios en ese momento se está cumpliendo. Y el reino del Señor está siendo instalado sobre la tierra. Ahora, todo el mundo, cuando eso ocurra, cuando el Señor venga en gloria y ponga sus pies, como relata el libro de Zacarías, en el Monte de los Olivos, el Señor ahí haga su ingreso, su retorno a la tierra físicamente hablando, en ese momento el reino del Señor comienza a ser instalado y el Señor comienza a hacer algunos actos ejecutivos, obviamente. Aquel pueblo, aquel remanente de Israel que ha huido al desierto y ha sido protegido por Dios de esa feroz persecución del anticristo durante 3 años y medio, el Señor los saca de su refugio para que le reciban. Y el Señor ejecuta el juicio de las naciones primero y luego el juicio sobre Israel, y luego viene a inaugurarse el reino de 1000 años del Señor sobre la tierra. Y toda autoridad queda suprimida, toda autoridad a nivel del gobierno humano queda suprimida. No importa si sean gobiernos monárquicos, sean gobiernos democráticos, sean dictaduras, todo va a ser sometido. No va a quedar un tan solo títere con cabeza. Todos los reinos de este mundo van a caer y todos van a ser sometidos al Señor. Por eso lo que usted puede ver hoy, el impensable de hecho de que Estados Unidos como potencia mundial ya entró en franca decadencia con este anuncio que hizo su propio presidente, su propia cabeza de Estado, desafiando a Dios directamente, es un hecho, para que usted mire que la palabra del Señor no se equivoca. Y así va a ocurrir con todos los reinos de este mundo, ¿verdad? Va a haber una recomposición mundial, obviamente, para dar paso al gobierno del anticristo, pero todo eso va a quedar deshecho, aniquilado, hecho trizas, pulverizado el poder humano, para dar paso al poder divino. Y aquel salmo que usted y yo leímos tantas veces en nuestra vida cristiana, que es el Salmo 2, un salmo de alto contenido mesiánico, se va a ver en todo su sentido y en toda su dimensión cumplido. Ve el verso 8, el Salmo 2, si alguien lo puede ponerse en pie y leerlo para todos. Salmo 2, verso 8. Es como una oración no hecha, ¿verdad? Pero es un ofrecimiento a la vez. ¿Quién se lo hace a quién? Es correcto. El Señor, Dios Todopoderoso, al Mesías, como cabeza del reino.
Le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya, ¿qué? ¿Quién le hizo su ofrecimiento al Señor en su ministerio terrenal? Mateo 4:10, ¿qué le dijo? Busque ese texto rápidamente y me lo lee. Mateo 4, busque el texto y léalo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, 4:10. No, lea el 4:10 es el pasaje donde inicia la... Sí, lea el tercer aspecto de la tentación, es el último. Así, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le dijo al diablo que estaba equivocado en el ofrecimiento, ¿sí o no? No, no le estaba equivocado. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, pero el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es hoy? Satanás. Al final, a la mitad de la gran tribulación, el diablo va a ser desalojado de los cielos físicos y va a ser lanzado a la tierra. Él es astuto y sabe que cuando eso ocurra, cuando sea lanzado a la tierra, ya no hay vuelta de hoja, nunca más al cielo. Pero sabe que el estar en la tierra le va a proveer nuevas oportunidades para poder perseguir a la nación de Israel. Pero aquí el Señor no le está contradiciendo. Lo que el diablo le está diciendo es lo siguiente: ¿para qué vas a ir a la cruz? Si lo que vas a recibir con sacrificio y muerte yo te lo puedo dar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en la tentación? Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás, ¿verdad? Dios no iba a agarrar, el Señor Jesús no iba a agarrar el camino abreviado. La cruz era su meta y era su destino para poder redimir. Si Cristo no derrama su sangre en la cruz del Calvario, no hubiera podido pagar el precio de la redención del pecador. Y por haber ido a la cruz es que usted y yo estamos hoy aquí, y por haber ido a la cruz es que nosotros somos iglesia hoy, por ese acto del Señor. Pero el Señor le va a dar los reinos, porque Él tiene derecho, todo el derecho de sentarse en el trono de David, como el Señor se lo prometió a David en vida, y le dijo que uno de su linaje se iba a sentar en su trono perpetuamente, y el Señor es el heredero de ese trono. Ahora, la pregunta que hicimos y con la cual finaliza esta lección es importantísima. ¿Por qué es una necesidad absoluta el reino teocrático? ¿Y por qué los cristianos debemos de entenderlo? Vea usted, querido hermano, hoy por hoy en Estados Unidos, yo he estado monitoreando los comunicados que han hecho las denominaciones más grandes de Estados Unidos en relación con esta ley gay. Solo he visto dos contundentes. El primero, los Bautistas del Sur, que lo hicieron una semana antes. Y la siguiente fue la denominación pentecostal cuadrangular. Ellos hicieron su comunicado y hay unos que otros. Pero una gran mayoría, especialmente estas iglesias que le llaman de la nueva ola, mega iglesias y todo eso, mire, calladitos. Y unos sí se han pronunciado ya a favor de la boda gay. ¿Entiende? ¿Por qué es importante entonces? ¿Por qué el diablo saca este tema de los púlpitos? ¿Por qué nos enseña? Porque le quita la esperanza al Hijo de Dios y le quita la perspectiva de ver más allá de la eternidad y ver cuál es nuestro destino. En medio de esta persecución que pronto va a venir sobre los cristianos, no crea que usted se va a salvar. Si usted es un hijo genuino de Dios, va a caer en eso. Nosotros necesitamos ahora más que nunca estar aferrados a nuestra esperanza y orar como el Señor nos ordenó orar. Vénganos tu reino. Esa es una petición diaria. Ahora más que nunca usted tiene que anhelar y pedirle al Señor que instale su reino de gloria sobre la tierra. En primer lugar, es una necesidad absoluta el reino teocrático de Dios en la tierra para poder preservar la integridad del carácter de Dios. Aquí está en juego la integridad de Dios. Si el reino teocrático de Dios no se instala en la tierra, entonces Dios fracasó en su propósito. Si el reino teocrático, como Dios lo instituyó, no permanece y es gloriosamente establecido en la tierra, entonces se puede deducir que los esfuerzos de Dios para el establecimiento del gobierno y el interés que Él manifiesta en ese reino han sido un fracaso, son infructuosos.
En otras palabras, su reino ha resultado un fracaso. Por eso su honor y su majestad están inmediatamente interesados en la restauración de ese reino. De lo contrario, podríamos decir que el Todopoderoso emprendió una obra que debido al hombre no pudo cumplir. Ni Obama, ni los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que aprobaron eso contra 4 que dieron el voto en contra, ellos no van a estorbar el propósito de Dios. Al contrario, ese evento acelera más bien de alguna u otra manera el advenimiento de los dolores de parto sobre la tierra. Y por lo tanto, la integridad de Dios está en juego. La pureza del carácter de Dios está en juego. Por eso el Señor tiene todo su esfuerzo involucrado en el pronto establecimiento de su reino sobre la tierra, porque no va a haber un tan solo hombre ni un tan solo poder en este mundo que pueda impedir el cumplimiento de este propósito. Ahora, una segunda razón es esta. Aparte de que el carácter de Dios esté involucrado en esto, es necesario que el reino del Señor se establezca sobre la tierra para cumplir el propósito de Dios de demostrar su perfecto gobierno sobre la tierra. Hoy por hoy los hombres todavía seguimos luchando, pariendo sistemas de gobierno y de política en el mundo que son un fracaso tras otro. Salen unos corruptos y entran otros. Vienen otros y van a entrar otros, ¿se entiende? Porque el problema no está en el sistema, el problema está en el corazón del hombre. El hombre tiene una naturaleza caída que solo escoge el mal, no escoge el bien. No hay libre albedrío para el hombre, ese es un concepto falso. El hombre no escoge el bien, tiene sus reflejos, tiene su vida acondicionada para escoger el mal. El único lugar donde el hombre tuvo un libre albedrío realmente para escoger entre Dios y el mal fue en el Edén. Y el hombre perdió esa capacidad. Hoy nadie escoge el bien, todos escogemos el mal. Todos tenemos motivos comprometidos en lo que hacemos. Todos tenemos motivaciones equivocadas en las cosas que hacemos, hasta los más puros. Una vez Juan Bunyan venía bajándose del altar y había predicado un hermoso sermón. Y vino uno de sus feligreses y cuando él iba bajando le dijo, qué lindo el sermón que predicó. Y él le dijo con tristeza en su corazón, ya el diablo me lo había dicho cuando iba bajando de aquí. Porque es cierto, todos tenemos motivos contaminados, nadie es santo en el sentido de la gran pureza, mentiras. Por eso es necesario que el propósito de Dios de un gobierno perfecto sobre la tierra se dé. Solo Dios nos puede dar realmente lo que el hombre no ha podido dar, ¿entiende? Ni los mejores intencionados que puedan llegar a la primera magistratura de cualquier nación de la tierra va a poder hacer las cosas bien, no es cierto, esa es una ilusión, ese es un globo nada más, que se desinfla con el primer alfiler que lo toque. Entonces por eso es necesario el establecimiento del reino del Señor sobre la tierra, porque es necesario que Él ponga un gobierno perfecto sobre la tierra, con un hombre sobrenatural como es Cristo. La divinidad de Cristo es incuestionable y también su humanidad perfecta tampoco lo es. Ese gobierno del Señor sobre la tierra va a ser una teocracia perfecta, ¿entiende? ¿Por qué es una teocracia? Porque es Dios el que gobierna. Cuando Israel pidió rey, fue triste el profeta Samuel al Señor, porque Samuel fue el último juez. ¿Era un juez Samuel o no era un juez? ¿Era un profeta Samuel o no era un profeta? Sí lo era, pero era juez. Fue el último juez de la época de los jueces en la tierra, sobre Israel. Y él le dijo, Señor, mire, están pidiendo rey. ¿Y qué le dijo Dios? No te entristezcas por eso, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no gobiernes sobre ellos, dale rey, ¿verdad? No se complicó el Señor, es decir, vinieron los reyes y el Señor tuvo control de la historia. Hoy tenemos los tipos de gobierno que tenemos, el Señor tiene control de la historia, amén. Y entonces, cuando el Señor venga a la tierra, va a establecer un reino teocrático, es decir, un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo trabajando a la perfección. No con humanos corruptos gobernando, porque los gobernadores van a ser seres humanos resucitados, glorificados, sobrenaturales. Cuando Pedro le dijo al Señor, bueno, ¿y nosotros que te hemos seguido, qué tendremos? ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes van a gobernar conmigo.
¿verdad? En 12 tronos. Van a ser coasistentes míos, cogobernadores míos. Es decir, gente sobrenatural gobernando la tierra, ¿entiende? Por eso es una teocracia perfecta. El hombre por primera vez en toda su historia va a saber lo que es Dios gobernando sobre la tierra, perfectamente. Asistencia social perfecta, todas las necesidades suplidas de manera tal que nadie pueda codiciar nada más allá de lo que necesite. ¿Entiende? El diablo atado, toda la fuente de tentación externa fuera también del panorama. ¿Entiende? ¿Qué es eso? No es perfección, es un gobierno perfecto del Señor sobre la tierra. Por eso es necesario que el propósito de Dios de demostrar un gobierno perfecto sobre la tierra se dé. Ahí va a residir seguro y poderosamente el Mesías, que une el humano con lo divino, que llega a ser de acuerdo con el pacto eterno y las misericordias firmes de David, que el Señor expresó en Isaías 55, versos 3 y 4, si alguien lo puede leer para todos. Isaías 55, versos 3 y 4. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a la nación. ¿Qué le parece? Es una promesa dada a David con carácter eterno. Es el pacto que Dios hizo con David. Y eso tiene que ver con ese reino sobre la tierra. Amén. Y eso va a ser así. Ahora, una tercera razón. Aparte de que el carácter de Dios esté involucrado en su santidad y en su perfección, en cuanto al propósito eterno de establecer un reino sobre la tierra perfecto, aparte del propósito de demostrar un gobierno perfecto sobre la tierra, también es necesario que se establezca el orden de Dios en su reino sobre la tierra para restaurar la armonía originada entre Dios y su creación, entre lo natural y lo sobrenatural. El gobierno de Dios va a ser perfecto en la tierra porque se va a reconciliar lo divino con lo humano, lo divino con lo terrenal. Cuando el Señor le da la promesa del cogobierno a sus 12 discípulos, Él está hablando del término regeneración, ¿se acuerdan? Y cuando el Señor se siente en su trono de gloria, toda la tierra va a ser rejuvenecida. Las plantas, la fauna, los recursos renovables, los no renovables, el aire, el mar, el agua, en fin. La tierra va a recuperar su condición pristina que tuvo al inicio de la creación, ¿entiende? Pero eso solo es posible reconciliando lo divino con lo humano. Si el Señor no viene por segunda vez a la tierra, eso nunca se va a dar, solo cuando el Señor esté en la tierra. Y para que haya reconciliación y haya un gobierno perfecto de Dios en la tierra también, los gobernadores, es decir, las autoridades de ese reino, tienen que ser seres humanos con cuerpos resucitados. No hay otra forma. ¿Entiende? Por supuesto que en el milenio va a haber reproducción de gentes vivas, porque muchos creyentes que creyeron en el Señor, cuando el Señor regrese a la tierra van a estar vivos y esos van a entrar a poblar la tierra, porque la tierra va a quedar diezmada. Si aproximadamente 2/3 de la población mundial va a perecer en medio de todos los juicios y las guerras que se van a dar, o sea, va a necesitar poblarse la tierra. Pero para gobernar una tierra así, en el grado de devastación que va a quedar y para poder instalar un gobierno se necesita gente redimida, ¿entiende? Por eso, queridos hermanos, la vida cristiana no es un cuento. Dios no nos ha salvado para ser ricos en la tierra, para almacenar riqueza y prosperar en la tierra. Dios nos ha salvado, queridos hermanos, para cosas eternas. Ahí lo dijo MacArthur en su discurso. Dios nos está preparando para gobernar la tierra, hermanos, es la verdad. Por eso, todo aquello que el creyente haga en el cuerpo tiene trascendencia eterna, hermano. Eso no quiere decir que los seres humanos, los cristianos, no debamos de hacer cosas beneficiosas en la tierra. ¿Entiende? No es que nos vamos a ir a las cuevas y nos vamos a encerrar para no vivir. Disfrute la vida según Dios lo prospere, pero busque la gloria de Dios en todo lo que haga. Y meta todas sus energías y todos sus recursos por las cosas eternas, no por las triviales. Porque todo lo que estemos haciendo en esta tierra, aquí, queridos hermanos, no le estoy diciendo que usted va a enfrentar un juicio delante de Cristo que tiene que ver con cuestiones morales, porque el juicio sobre el pecado fue total en la cruz del Calvario.
No nos vamos a enfrentar a Cristo para dar cuenta de pecados, sino para dar cuenta de las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo y que tenían que ver con nuestro ministerio terrenal, ¿me entiende? Todo lo que usted está haciendo aquí a partir de su salvación tiene trascendencia eterna. Y de ahí va a depender la calidad de los galardones que reciba para el gobierno posterior del Señor en la tierra. ¿Entiende? Todo tiene sentido, pues. Así es, ¿verdad? Ahora, estamos en la tercera razón, ¿verdad? Es necesario para que el reino del Señor se establezca en la tierra de una manera absoluta para que se restaure la armonía originada entre Dios y su creación, entre lo natural y lo sobrenatural. Una cuarta razón, es necesario el establecimiento del Señor sobre la tierra para poder redimir la tierra de la maldición a la que ha sido impuesta. La muerte es producto de la maldición, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el Señor a la primera pareja humana en el huerto? El día que de esto comieres, de cierto que morirás. No solamente en el sentido de la desconexión espiritual de Dios, sino la muerte física. Dios nunca diseñó el hombre para morir. El propósito de Dios era que el hombre viviera para siempre. Y cuando el hombre peca, el Señor lo tiene que sacar del huerto, porque si come del otro árbol que estaba ahí, hubieran tenido consecuencias terribles. Y el Señor tuvo que traer ángeles y cerrar el paso con unas espadas ahí. Esa es parte de la maldición, ¿sí o no? ¿Qué otra maldición tenemos? El trabajo, hermanos. Sí. ¿Con qué vamos a sacar el fruto? Con el sudor de la frente, ¿entiende? Adán y Eva lo tenían todo, hermanos, ahí cerca. Por supuesto que hacían labores de mantenimiento en el huerto, pero lo tenían todo, pues. ¿Qué otra maldición hay? Los dolores de parto en las mujeres. Cuando ven el milenio y las mujeres que entren vivas al milenio y se reproduzcan, ya no van a sufrir dolores de parto para parir. Eso se va a terminar porque es parte de la maldición. ¿Qué otras cosas tenemos? Parte de la maldición, la enfermedad. Los achaques, ¿verdad? Que le duele el ojo, que le duele el oído, que le duele el brazo, que le duele la mano, que la chikungunya, que el cáncer, que no, eso es parte de ¿qué? De la caída del hombre, del pecado. Entonces, es necesario que el reino de Dios se instale sobre la tierra para cortar la maldición que pende sobre los seres humanos y sobre la misma naturaleza. ¿Qué maldición tenemos sobre la fauna de la tierra, por ejemplo? La fiereza. Los perros no mordían, hermano, a las personas. Los leones no atacaban al ser humano, ¿entiende? Todo eso es parte de ¿qué? De la maldición. Por eso dice la Escritura que en ese lugar, cuando venga el milenio, va a dormir juntito el león y el cordero. ¿Sí o no? Y que la fiera va a comer ¿qué? Pasto. Los que entienden de esto, de la fauna, estaba leyendo un artículo interesante, busquen el Instituto de la Creación, busquen el sitio, no sé si está en español, pero en inglés está. Y fíjese usted que, por ejemplo, los leones, a pesar de que tienen colmillos y dientes para morder y para desgarrar, no ese es el propósito, porque ellos perfectamente pueden comer grama con ellos. Y están hechos todos los estudios científicos en cuanto a eso, ¿entiende? O sea que eso fue un agregado. A razón de la caída del hombre pasaron estas cosas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el aire que usted respira no es puro. Usted dice, voy a la tierra a respirar aire puro. No es cierto, ni ahí es puro el aire, hermano. No es cierto, no existe ya la pureza del aire. El pez más sano que usted puede comer es el del mar, pero aún ahí vienen contaminados los peces ya. Ya vieron ustedes que hay peces en ciertas zonas de los océanos que tienen cáncer de piel, ¿verdad? Y entonces ve usted que es una cosa terrible, ¿verdad? O sea, los seres humanos no estamos comiendo sano. Dice, yo solo como pollo, dice, y pollo lleno de hormonas, ¿verdad? Entonces dice, no, yo voy a Ciguatepec a comprar unos pollos orgánicos que hay ahí, vaya mire con qué los alimentan. No hay, ¿entiende? No hay. Entonces, si el reino de Dios no es absolutamente establecido en la tierra, esas maldiciones que existen sobre la raza humana y sobre la creación no se terminan. Amén. Ahora, un quinto propósito.
es necesario también que el reino de Dios se establezca sobre la tierra para que los 4 pactos eternos que Dios hizo con Israel se cumplan. No hay más. Dios no hace pactos con seres humanos, ni usted puede hacer pactos con Dios. Usted puede hacer votos de calidad con Dios y si los hace, cúmplalos. Porque usted es un ser mortal y está delante de Dios. Pero Dios no hace trances como un comerciante, como un banquero, hacer pactos por bendiciones. Esa es una doctrina demoníaca sobre la iglesia en este tiempo. Usted no puede hacer pactos con Dios. Dios no es un mercader. Dios es padre responsable que le da a sus hijos lo que necesitan. Usted no necesita hacer trances con Dios. Pero Dios hizo 4 pactos eternos que dependen solo de la fidelidad de Dios y no de la fidelidad del hombre. El primer pacto que Dios hizo fue con Abraham, ¿lo recuerda? El segundo pacto que Dios hizo con Israel fue en relación a la tierra, el pacto palestino, donde le promete una delimitación geográfica muy detallada que está en Deuteronomio de la tierra que ellos iban a ocupar. Son aproximadamente 780,000 kilómetros cuadrados, de los cuales Israel no ocupa hoy ni la 10 parte de lo que Dios le prometió. Pero si el reino de Dios no se establece, Israel nunca va a ocupar esa tierra, ¿entiende? Jamás. El tercer pacto eterno que Dios hizo con la nación, ¿con quién fue? Con David. Dios le dijo, te voy a dar un hijo tuyo que se siente sobre tu trono para siempre. ¿Sí o no? Y el cuarto pacto está relatado en el libro de Ezequiel, cuando el Señor le dice que le va a dar un nuevo corazón, se les va a circuncidar el corazón y les va a dar un corazón, le va a quitar el corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Eso nosotros lo usamos mal, ese texto. Hacemos un mal uso de ese texto. Y ese texto no habla ni de usted ni de mí, habla de Israel como entidad, como nación. Cuando el Señor venga sobre la tierra, le va a cambiar el corazón y le va a dar la capacidad de creer y nunca apartarse de Él. Ese es el cuarto pacto. Bien, leamos aquí. Aparte del reino teocrático, terrenal del Señor, no se puede cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Donde se le promete a Israel posesión de la tierra, perpetuidad como nación y las bendiciones universales mediante esa nación. Las bendiciones universales tienen que ver, en este caso, con nosotros los gentiles, que por la caída de Israel hoy somos salvos. Amén. Ese es el pacto con Abraham. El segundo. Aparte del establecimiento del reino, el pacto hecho con David no se puede cumplir, donde se le promete a Israel un rey del linaje de David, un trono o asiento reconocido de autoridad desde el cual el rey va a gobernar y un pueblo reino sobre el cual va a reinar. No se puede hacer de otra manera, ¿entiende? Estos 4 pactos están latentes, están todavía por cumplirse. Por supuesto que en el caso del pacto que Dios hizo con David, ya el oferente del reino ya está, que es Cristo, amén. Pero Cristo no se puede instalar en su trono de gloria si el reino no se instala, ¿entiende? Eso es importante. Ahora, el tercer pacto. Aparte del reino, el pacto palestino que prometió a Israel la posesión de la tierra y las bendiciones en la posesión de ella no se puede cumplir. Hay todavía 780,000 kilómetros cuadrados esperando porque Israel los posea. Eso tiene un buen pedazo de Arabia Saudita, tiene toda la Jordania, todo el Líbano, todo Siria y una parte de Irán todavía. Israel no puede entrar en eso si no hay pelea, si no hay una conflagración bélica de grandes dimensiones. Por lo tanto, eso no se puede dar hasta que el Señor regrese sobre la tierra. Señores, vengan para acá, gentiles, fuche de aquí, ¿verdad? Esta tierra es de Israel, poséanla, ¿entiende? Los mismos límites que están delineados, el Señor es un cartógrafo de primera, ¿verdad? Mejor que National Geographic con toda su tecnología. El Señor le puso los mingos a esa tierra, ya están. En el cielo ya está el plano de la posesión de la tierra y Dios sabe dónde están esos linderos y esos son los linderos que va a ocupar Israel, ¿entiende? Porque es un pacto eterno que el Señor hizo con la nación. Y el último. Sin el establecimiento del reino teocrático, el nuevo pacto que prometió a Israel, conversión, nuevo corazón y plenitud de bendiciones en Dios no se puede cumplir. Amén. ¿Entiende? Son 4 pactos, ve usted el hilo de la redención está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y también, como dice el doctor Adrián Roy, ya muerto, el hilo de la realeza de Cristo está desde el Génesis, ese hilo dorado, hasta el Apocalipsis igual.
Toda la Biblia tiene sentido y todo esto tiene sentido.